Como decíamos, han sido 10 días especiales, 10 días bonitos y antes de comenzar me gustaría pues poder escuchar a alguna familia o alguna persona que nos cuente así desde su lugar qué han significado estos 10 días para él o para ella o para su familia. Pues también si ha pasado, si ha habido alguna oración respondida, si ha significado algo en su vida personal, si ha llegado a ser un cambio de chip o de hábito en su vida, escuchar alguna aportación, algún pequeño testimonio sobre qué han sido estos 10 días para vosotros. ¿Alguien se anima? Que levante ahí la mano para poder David pasarle el micrófono. Sí, Maika. Bueno, yo me siento contenta porque aquí están Jesús y José. Su mamá me pidió que oráramos por ella, por su cesárea, y ha ido muy bien. Además, hoy me he enterado por la mañana, gracias a ellos, que está en casa, con lo cual quiere decir que ha ido muy bien. Me siento muy contenta por ello. Qué Gracias a bonito. Dios por las oraciones. Qué bonito. Gracias, Maika. Nos comentaba Maika esta mañana que le pidieron orar a ella, pero ella lo transmitió a toda la iglesia, así que le dijo a la mamá que estábamos toda la iglesia orando por ella, así que qué bendición. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia en estos 10 días? Dalis. Siempre es de gran bendición tener estos 10 días de oración. Para muchas de las familias se tomaba el tiempo para poder estar, poder conectar y poder tener estos minutos de oración. Hubieron muchas peticiones y muchas de ellas fueron contestadas. Una de ellas fue de que a una chica que no es de la iglesia de Huesca pidió oración porque tenía que presentarse a un trabajo y quería que le dieran los días sábados. Y pues el Señor se lo concedió antes de que terminaran los 10 días de oración. Qué bonito. Entonces agradecemos a Dios porque siempre está allí con nosotros en todo momento y que no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda para poder estar en el sofá de casa conectados con los hermanos. Entonces estos 10 días de bendición fueron de gran ayuda para muchos de los que estuvimos allí. Muy bien, pues muchas gracias, Dalis. Pues sí, también aparte desde la Unión se abrió un Zoom que a las 6 de la mañana para orar y yo vi a personas conectadas de Colombia que yo conocí cuando yo estuve allí y las vi conectadas y era como, uy, ¿qué hace esta persona si esto es pues de España, ¿no? Pero cómo se ha ido compartiendo y abriendo y es curioso también porque el Zoom tiene una limitación de 500 personas. Pero había algún día hasta 600 o más de 600 personas conectadas. Entonces, como que, pues bueno, no sé, se debe haber abierto un poco más el Zoom gracias a estos 10 días de oración. Y es una bendición orar y de verdad que todos lo necesitamos. O sea, hay una canción que es mucha oración, mucho poder, ¿verdad? Poca oración, poco poder. Y esto es una realidad en nuestra vida. Cuanto más oremos, mayor poder recibiremos de lo alto. Y en esta mañana me gustaría hablar de los avivamientos, ¿no? Y es que debido quizás a algún grupo de creyentes, se ha tenido un mal concepto de los avivamientos, ¿verdad? Porque a veces es como que el Espíritu Santo se muestra en su iglesia, pues bueno, a través de danzas, ¿no? O a través de griterío, o a través de hablar, pues, en lenguas que nadie entiende. Y esto, pues todo esto son muestras del Espíritu Santo, ¿no? El no ser consciente de lo que te está pasando y el volverte otra persona, pues es que el Espíritu Santo está trabajando en ti o en la iglesia, ¿no? Y a menudo se ha criticado o puesto en duda los avivamientos por esto mismo, ¿no? Pues por la forma en la que aparentemente ocurre el avivamiento.
Sin embargo, existen 3 opiniones sobre lo que es el avivamiento, y voy a pedir si Ever puede poner el PowerPoint, el PDF. Existen 3 opiniones sobre lo que es el avivamiento. Mirad, la primera opinión es que el avivamiento principalmente es el agregado de las operaciones extraordinarias del Espíritu Santo, ¿vale? Es decir, bueno, aquí lo vemos, está un poco pequeñito, pero es lo que estoy leyendo, ¿vale? Es decir, el avivamiento es milagros, sanidades, ¿vale? Revelaciones, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y trabaja y hay un avivamiento en su iglesia, ocurren milagros, ocurren sanaciones, ¿no? Una persona que antes no podía caminar, de repente camina. No, el Espíritu Santo está aquí, está trabajando en su iglesia. Y también pues se revela, ¿no? Se revela pues a través de pues la lengua, ¿no? Y palabras y de 1000 formas. Esto es una idea de lo que es el avivamiento, ¿vale? Una opinión sobre lo que es el avivamiento. Otra opinión, una segunda opinión, considera el avivamiento como un periodo especialmente vigoroso de predicación, asambleas y actividad evangelística, ¿no? Es decir, se piensa que cuando el Espíritu Santo está trabajando o hay un avivamiento en su iglesia, pues hay como más fervor, ganas, respuesta de la gente para predicaciones, semanas de evangelismo, actividad pues evangelística, ¿no? Muchas personas dicen, pues yo me quiero bautizar, y hay muchísimos bautismos en una semana y la gente está abierta a escuchar y vienen con necesidad de la palabra de Dios, ¿no? Y esto es un avivamiento. Y una tercera opinión, que ahora también sabremos perfectamente en cuál nos encontramos nosotros. Una tercera opinión de lo que es el avivamiento es que es una intensificación de las operaciones normales del Espíritu Santo, es decir, la convicción de pecado, la regeneración y la santificación, la seguridad de su gracia, a través de los medios ordinarios de gracia, o sea, la predicación de la palabra, la oración, ¿no? La doctrina. Ahora bien, ¿en qué creemos nosotros como iglesia, ¿no? Creemos que cuando el Espíritu Santo se muestre, descienda y baje y haya un avivamiento en su iglesia, el avivamiento que tanto estamos pidiendo, habrá milagros, sanaciones, o quizás que muchos se bautizarán en un día, ¿no? 3000 se bautizarán en un día y muchos querrán venir a la iglesia y no cabremos aquí, tendremos que alquilar otro local y entonces ahí realmente estamos siendo avivados. O creemos en la tercera opinión, que es una intensificación de las labores normales que el Espíritu Santo hace diariamente en nuestra vida. Y esto es lo que nosotros queremos, la tercera opinión, ¿no? Nosotros pensamos que el Espíritu Santo no es que haga algo extraordinario, sino que el Espíritu Santo se muestra de una forma especial, pero a través de lo que hace diariamente en nuestras vidas, tocando corazones. Y de esta forma, pues el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Convenciendo a la gente de pecado, a través de la seguridad de que somos salvos, de su gracia, ¿no? Y esto es lo que pedimos. No es que cuando haya un cambio increíble en nuestra vida o en la vida de lo que nos rodean, es que el Espíritu Santo haya venido, sino que está aquí trabajando en nuestros corazones de una forma como lleva trabajando mucho tiempo. Fijaros, en el siglo XVII la fe de cada uno se heredaba en primer lugar y luego el individuo la confirmaba personalmente por medio de un proceso comunal que conllevaba el apoyo y la aprobación de la familia, la iglesia y las autoridades religiosas, ¿vale? O sea, así funcionaba antes. Es como yo heredo la fe y luego la comunidad la aprueba a través de un proceso pues de hacerme preguntas sobre la Biblia, a través de ver un cambio en mi vida, a través de muchas otras cosas. En la Europa de entonces, la persona, una vez bautizada y admitida, era cristiana por definición, independientemente de la experiencia personal, ¿vale? Es decir, tú eras cristiano cuando eras bautizado, independientemente de pues si habías tenido un encuentro con Dios, de cómo era tu vida de oración, no. Tú eras considerado cristiano en el siglo XVII una vez eras bautizado. Y ya está, ya eras parte de esa familia, ¿no? Este acercamiento tradicional, muy centrado en la iglesia, funcionó bien cuando había una iglesia y tradición religiosa dominante en la cultura.
y cuando los sectores privados ejercían bastante peso apoyando a la Iglesia. Sin embargo, el modelo tradicional dependía también de que no hubiera tantas clases de iglesia donde escoger, como lo hay ahora, ¿no? Antes era como, solo puedes ser cristiano en esta iglesia, y esta iglesia es la que te hace ser cristiano. Sin embargo, ahora, con tantos caminos donde escoger, ¿cómo sé si soy cristiano o no? Si unos me aceptan sin más, otros me aceptan a través del bautismo, otros me aceptan simplemente yendo, otros tengo que hacer más cosas. La gente escoge activamente conjuntos de creencias y cosmovisiones que compiten y deben ser persuadidos a través de peticiones personales para que los hagan. Claro, en esto se ha convertido hoy en día las iglesias, ¿vale? Es decir, yo te muestro lo que tengo que enseñarte. Yo te enseño lo que tengo para ti. No, pues yo tengo más. Pues en mi iglesia se hace más. Pues en mi iglesia se ve a Dios. Pues en mi iglesia hay sanaciones. Pues en mi... ¿no? Y entonces al final es como competimos por ver quién ofrece el mejor evangelio, quién ofrece la mejor experiencia religiosa. Cosa que antes no era así. El avivamiento es muy necesario porque la religión es muy diferente del evangelio, ¿vale? Y lo veíamos hace unos sábados atrás. Diferencia entre religión y evangelio, ¿vale? La religión es obedezco y luego soy aceptado, ¿no? Es como sigo todo un principio de leyes y normas para que Dios me acepte. Sin embargo, el evangelio es soy aceptado por Dios mediante Cristo y luego, como resultado, obedezco, ¿no? Gracias a que soy aceptado por Dios, obedezco. Y ahí lo leemos, ¿no? Necesitamos el avivamiento porque normalmente no vivimos como si el evangelio fuese una verdad, ¿no? No nos creemos que somos aceptados sin necesidad de hacer nada. Pensamos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos acepte. Y recién ahí ser llamados hijos de Dios o cristianos. Entonces, necesitamos este avivamiento en nuestra iglesia, necesitamos que el Espíritu Santo realmente trabaje en nuestros corazones porque no creemos que el Evangelio es una verdad. Es algo demasiado bueno para creer que es verdad, ¿no? Pensar que soy aceptado sin hacer nada. Es como, no puede ser, ahí hay truco, ahí hay algo que no me termino de creer. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza del amor de Dios y luego, en base a ese amor, en base a ese sacrificio, vivimos una vida de acuerdo a sus principios. Debido a que no creemos de verdad en el Evangelio de un modo profundo, nuestras iglesias experimentan con los años una lenta muerte espiritual, a menos que alguna clase de dinámica de renovación y avivamiento lo contrarreste, ¿no? Como normalmente esperamos a ser perfectos para que Dios nos acepte, y como nunca llegamos a ser perfectos, como siempre terminamos cayendo y pecando y fallando, al final terminamos agotándonos espiritualmente hasta llegar a una muerte espiritual. Y ya no buscamos nada más. Ya es como, llevo años en la iglesia, años queriendo un cambio en mi vida y no lo consigo. ¿Por qué? Pues porque no estamos entendiendo lo que es el Evangelio. Nuestra población es alérgica a la verdad, adicta a la experiencia y quiere una transformación. Repito, nuestra población actual es alérgica a la verdad. Tú les dices las cosas como son, como dicen la palabra de Dios, y la población, ¡ey! No, eso es anticuado, eso es... Y son adictos a la experiencia, ¿no? Es como necesito que cada sábado el sermón me toque. Necesito llorar con tu tema. Necesito que al abrir la palabra de Dios se me revuelvan las tripas, ¿no? Y salga de aquí con una experiencia diferente. Y al final, esto, pues, juega en nuestra contra. El enemigo lo tiene todo calculadísimo, porque como cada sábado esperamos salir de aquí llenos, y muchas veces salimos igual, pues no merece la pena venir a la iglesia. ¿Para qué venir si no me cambia? Esperemos que el siguiente pastor tenga temas mejores. Esperemos que llegue alguien, que en la semana de evangelismo del pastor de Estados Unidos, pues realmente venga alguien y toque, ¿no? O espero que vuelva otra vez a ser año nuevo para cumplir los propósitos que ya este año no estoy cumpliendo. Y al final somos adictos a una experiencia que no tenemos.
No queremos perder la libertad y el control asociados al sometimiento de la autoridad dentro de una comunidad establecida, ¿no? Es decir, hay unos principios que seguir, pero no. Queremos esa libertad de pertenecer a la comunidad, pero haciendo lo que quiero, ¿no? Muchos convertidos parecen hacer una decisión por Cristo, pero pronto pierden el entusiasmo porque se les ofrecen programas rápidos de seguimiento y compañerismo en grupos pequeños, en vez de una experiencia para toda la vida, encarnada en la comunidad. Al final es como por miedo a perder a las personas que acaban de llegar o por miedo a perder esto, es como, no, ven, vamos a hacer una dinámica diferente en la que se estudie menos la Biblia y la que haya más algo social para que no pierdas ese entusiasmo por el que has venido. Israel continuamente olvidaba la salvación que Dios le había dado. Fijaros, Deuteronomio 4:9, por ejemplo, ¿vale? En Deuteronomio 4:9 nosotros encontramos cómo Israel constantemente olvidaba esa salvación que habían recibido de Dios. Dice así: por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fijaros en el pueblo de Israel. Tenían maná, ¿vale?, caído del cielo, que se dice pronto, comida diaria, que se conservaba bien, excepto si la guardabas el sábado, ¿no?, en adelante. Ahí ya no se conservaba bien. Tenían una columna de fuego en las noches. Tenían una nube durante el día que les cubría. O sea, veían a Dios tan de cerca, pero se olvidaban. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que necesitamos una experiencia religiosa o un avivamiento espiritual enorme en nuestra vida? Ver a Dios así como de cerca para realmente cambiar nuestra vida espiritual. Si el pueblo de Israel lo veía diariamente y aún así se olvidaban de lo que Dios había hecho por ellos. Esto no significa que los cristianos literalmente nos olvidemos que hemos sido perdonados, sino que la realidad espiritual de ese perdón no está dando fruto en nuestras vidas. Obviamente nosotros cada sábado recordamos el sacrificio que hizo Jesús. Recordamos que en su palabra encontramos alivio, encontramos salvación, encontramos amor. Pero el olvido quiere decir que ese amor nos hace patente en nuestras vidas. Que ese perdón no lo vemos reflejado ni nos sentimos perdonados. Eso es olvidarnos de lo que ha hecho Dios por nosotros. No hacer de su palabra una verdad palpable, una realidad viva en nuestra vida. Y es por eso que necesitamos un avivamiento como iglesia. Ahora bien, vamos a ver el avivamiento verdadero. Necesitamos entender cuál es el avivamiento verdadero con el fin de enfocar y no dejarnos confundir por un avivamiento mal enfocado. ¿Cuáles son los peligros de un avivamiento mal enfocado? Que la iglesia piense que el objetivo de la conversión y el avivamiento es debilitar la habilidad de las iglesias de instruir y disciplinar a sus miembros, ¿no? A veces, si enfocamos mal un avivamiento, es como que el avivamiento haga lo que nosotros no hemos podido durante este tiempo, ¿no? Es como que venga el Espíritu Santo y que trabaje en los corazones para que las personas estén convencidas de su pecado y que no tengamos que hacer nada más. Que la experiencia emocional se coloca por encima de la solidez doctrinal y la santidad de la vida. Es decir, si nosotros pensamos mal en lo que es un avivamiento, vamos a pensar que la experiencia emocional está por encima de la experiencia religiosa, ¿vale? Y de la solidez doctrinal. Muchos tienen preconceptos con los avivamientos por esto, ¿no? Porque piensan que es un momento en el que tú te entregas a Dios simplemente por emoción. Pero esto no es el verdadero avivamiento, ¿vale? El verdadero avivamiento no deja de lado la solidez doctrinal. No es simplemente me entrego por emoción, sino que estoy de acorde y sigo con los principios bíblicos. También un peligro de ver un avivamiento mal enfocado es que el cristianismo sea una manera de satisfacer las necesidades más que un medio de reformar a la persona, ¿no? Es como yo necesito tener una experiencia con Dios, pues que venga el Espíritu Santo, que cree un avivamiento aquí y que de esta forma me solucione mis problemas. Y que cada cristiano se convierta en su propia autoridad espiritual, ¿no? Esto muchas veces, en vez de verlo a la luz de su palabra,
lo vemos como, ¿y tú qué sabes mi experiencia con Dios? ¿Y si yo me siento bien con Dios haciendo esto? Y al final cada cristiano es su propia autoridad espiritual en vez de serlo la palabra de Dios. Estos son los peligros de un avivamiento mal enfocado, ¿vale? La renovación del Evangelio se enfoca en el corazón. Nunca será suficiente preguntar si una persona ha aprendido sobre la fe, ha sido bautizado, se ha unido a una iglesia. Si esta persona no se ha arrepentido, de nada vale. Fijaros los fariseos, ¿no? Cómo sabían todo el Antiguo Testamento de memoria, pero no estaban convertidos. Entonces el verdadero evangelio, la renovación del evangelio, se enfoca en el corazón. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, Efesios 2:22 y Efesios 3:14 al 21, ¿vale? Que aparentemente estos dos versículos se enfrentan entre sí. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 2, versículo 22. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 21, ¿vale? En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿vale? Y ahora Efesios 3:14 al 21 nos dice lo siguiente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vale? Aquí vemos lo siguiente. En Efesios 2:22, todos son parte de la obra santificadora del Espíritu, ¿vale? Es decir, todos pueden recibir ese avivamiento. Ahora bien, Pablo ora en Efesios 3:14 al 21 para que Cristo habite en los corazones de los creyentes. ¿Qué está confrontándose aquí? Aquí está diciendo, en Efesios 2:22 está diciendo que el Espíritu Santo trabaja en todos. Y si trabaja en todos, ¿por qué Pablo ora para que sea real en los cristianos? Pues porque incluso los cristianos, siendo creyentes, no tienen al Espíritu. No están viviendo como si hubiesen sido santificados por el Espíritu, ¿vale? Y esto es muy importante, porque a veces pensamos que con simplemente ser creyentes ya estamos libres de toda responsabilidad. Sin embargo, Pablo en Efesios 3 está orando para que el Evangelio sea una realidad en su vida, que de verdad muestren en quién han creído, que no simplemente sean creyentes de palabra, sino que sea una realidad en su vida. Pablo espera que los efesios experimenten lo que ya creen y poseen, la presencia y el amor de Cristo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dios quiere que no solo conozcamos el hecho del amor de Cristo, sino que tengamos el poder para entender lo infinito y maravilloso de ese amor, ¿vale? Nosotros tenemos un tesoro enorme en su palabra. Sin embargo, ¿de qué sirve un tesoro si no se usa? ¿De qué sirve un dinero en el banco si no lo inviertes en nada, si no lo vas a usar para nada? ¿De qué serviría ahorrar durante años si no hay un propósito para gastar ese dinero, sino más que acumular y acumular y acumular? De nada sirve. De tal forma, nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos, pero aparentemente solo acumulamos. Pero tiene que hacerse una realidad este tesoro que tenemos en nuestras manos. Ahora bien, vamos al último punto de esta mañana. La diferencia entre irreligión, religión y evangelio. No solo hay dos formas de responder a Dios, sino tres, ¿vale? La irreligión, la religión y el evangelio. Y ahí abajo
leemos lo que dice Éxodo 19, 4 y 5. ¿Vale? Éxodo 19, 4 y 5. Y Deuteronomio 7, 6 al 9. Encontramos dos historias que nos hablan de cuando Dios libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Que primero Él los saca y luego les da la ley para que la obedezcan. No sé si habéis caído en esto. Dios no les dice, bueno, os doy la ley. Si la empecéis a seguir durante un tiempo, os rescato de Egipto. No, Él les rescata y luego les dice, bueno, ahora que habéis sido salvos, liberados, ahora que no estéis en esclavitud, guardar mis mandamientos, en respuesta a lo que yo he hecho por vosotros. ¿Os dais cuenta? No es simplemente, bueno, seguir mis mandamientos y depende si lo hacéis o no, os rescato y os libero. Es como, primero os doy la liberación y luego os pido algo a cambio de esa liberación. Os pido que correspondáis al amor que os he dado. Vamos a definir estos tres conceptos. La irreligión es evitar a Dios como Señor y Salvador, ignorándole totalmente. ¿Vale? Es decir, las personas que son irreligiosas simplemente dicen no hay Dios, o si existe Dios, yo no quiero saber nada de ese Dios. ¿Vale? Esto es la irreligión. Los resultados de confundir evangelio con religión pueden llevar a la irreligión. ¿Vale? Me explico. Si muchas veces explicamos a las personas un evangelio, pero en vez de explicarles el evangelio, les explicamos la religión, muchas personas no van a querer seguir a Dios. Porque van a decir, o sea, que seguir a Dios es un principio de normas, de principios, que Dios me acepta si hago esto y si no hago esto, no. O sea, ¿qué Dios es ese? Yo no quiero seguir a ese Dios. En cambio, si les explicamos que lo que realmente quiere Dios es nuestro corazón y que lo que hacemos nosotros es resultado del agradecimiento que le tenemos por lo que Él hizo primero, ahí la gente dice, vale, ya entiendo. O sea, no es que Dios me acepte haciendo cosas, sino que Dios me acepta tal como soy y en respuesta a ese amor, vosotros guardáis el sábado. Vosotros queréis cuidar vuestro cuerpo. Vosotros queréis leer su palabra, orar, congregaros. Ahora entiendo. No es que hagáis todo eso para ganaros el favor de Dios, sino que lo hacéis en respuesta al amor de Dios. Pero si les explicamos que todos son principios para ser aceptados, la gente va a decir, no quiero seguir a ese Dios. No quiero un Dios que me ponga condiciones para seguirlo. Ahora bien, la religión o moralismo es evitar a Dios como Señor y Salvador, desarrollando una rectitud moral para presentársela a Dios como un esfuerzo de mostrar lo que Él nos debe. ¿Vale? Esto es la religión. Es decir, yo tengo que ser moralmente perfecto para ser aceptado por un Dios perfecto. Y esto es religión. Es como me tengo que ganar ese favor de Dios. Los cristianos que dejan de estar seguros de que Dios los ama y los acepta en Jesús son, de manera inconsciente, personas radicalmente inseguras. ¿Vale? Es decir, las personas que piensan que no, pero ¿cómo Dios me puede amar así como estoy, con este desastre de vida que tengo y todo? Dios, tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios, el amor de Dios. Pues al final eso radica en ser personas muy moralistas, ¿no? Y son personas que no, esto tiene que ser así porque Dios no acepta cualquier cosa, Dios acepta esto así. Pues estas personas que vemos tan radicales, puede ser que en su corazón se sientan inseguras del amor de Dios. Y entonces por eso intentan ganarse ese favor divino. Es mucho más fácil pasar del evangelio a la religión y no al contrario. Una persona que piensa que el amor de Dios se basa en las cosas que yo tengo que hacer o que yo tengo que ganarme el favor de Dios, es mucho más difícil que pase al evangelio, que pase a la verdad de que Dios nos ama sin necesidad de hacer nada. Que alguien que piensa que Dios le ama sin hacer nada y que luego en su vida vaya entendiendo más la religión y diga, ostras, quizás sí que tengo que hacer algo para ganármelo. Es más fácil. Pero alguien religioso es muy difícil y por eso tiene tanto mérito Nicodemo, ¿no? Una persona religiosa que realmente le costó entender lo que era el evangelio, que era nacer de nuevo. Pero lo entendió y se entregó a Dios. Tanto el miedo al castigo como el orgullo son esencialmente actitudes egoístas.
la motivación principal es ser íntegro porque resulta beneficioso para ti. No están amando a Dios por ser Dios, ¿vale? Las personas que entienden la religión o que son religiosas no aman a Dios por ser Dios, sino que aman a Dios por lo que le pueden dar, ¿vale? No le están obedeciendo por su grandeza ni por lo mucho que Él ha hecho por ellos. Más bien, usan a Dios para conseguir lo que quieren. Quieren oraciones contestadas, buena salud, prosperidad, la salvación. Por eso hacen el bien, no por amor a Dios ni por lo bueno. Hacen el bien por lo que Dios les va a dar más adelante. No por ser Dios quien es, sino por la recompensa futura. Esto es religión y no es correcto. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que verdaderamente nos hará ser buenos cristianos no es el esfuerzo redoblado de seguir el ejemplo de Cristo, sino profundizar en el entendimiento que tendemos de la salvación de Cristo. Muchas veces decimos, hay que ser como Jesús. Sí, hay que ser como Jesús. Hay que querer parecernos a Jesús, pero no es el ser como Jesús lo que nos va a hacer ser salvos, sino es el entendimiento de lo importante que es Jesús en nuestras vidas y de lo que hizo Jesús. No es el ejemplo de yo soy como Jesús lo que me va a hacer salvo, sino entender que necesito de Jesús para ser salvo. ¿Vale? Y termino con una frase antes de irnos al Evangelio. La raíz de todo pecado es no creer el mensaje del Evangelio de que Jesús y solo Jesús es nuestra justificación, rectitud y redención. Esta es la raíz de todo pecado. Y terminamos con el Evangelio. El Evangelio no tiene nada que ver con desarrollar una justificación que le damos a Dios para que Él nos deba. Es Dios el que desarrolla y nos da la justificación a través de Jesús. ¿Vale? Es decir, el Evangelio no es, ok, Señor, yo hago cosas y así justifico tu amor por mí. No, es creer totalmente en que Jesús justificó el amor de Dios y todo lo que Dios quiere entregarnos. Si no entendemos el Evangelio, siempre obedeceremos a Dios por nuestro bien y no por amor a Él. Pasamos a la siguiente diapositiva, lo que decía, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Aquí. Y terminamos con esta. El verdadero poder del Evangelio, ¿vale? Dice Tim Keller, ¿vale? En su libro en el que he basado este tema, es una cita que a mí me parece espectacular. Y él dice lo siguiente: tenemos la necesidad, y si os quedáis con algo, quiero que os quedáis con esto. Tenemos la necesidad de ser continuamente respetados, ser apreciados, que tengan buena opinión de nosotros. Necesitamos controlar nuestras vidas sin confiárselas a Dios ni a nadie más. Necesitamos ejercer poder sobre otros para aumentar nuestra autoestima. Por medio del Evangelio, fundamentamos nuestra identidad no en lo que nosotros hemos alcanzado, sino en lo que se alcanzó para nosotros en Cristo Jesús. El Evangelio no es una lista de cosas que yo haya conseguido en mi vida espiritual. No es una lista de cosas que Dios haya hecho y de testimonios que yo tenga del poder de Dios. El Evangelio es lo que Jesús alcanzó por nosotros y para nosotros. El Evangelio es realmente vivir agradecidos por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y lo que ese sacrificio nos entregó. A corto plazo debemos obedecer a Dios porque es su derecho y porque se le debe. ¿Vale? Es decir, si nos ponemos a pensar en por qué tenemos que obedecer a Dios, se le debe y punto. No tiene que dar más explicaciones. Sin embargo, a largo plazo, la mejor manera de moldear nuestras vidas y escapar de la influencia de los pecados es la de motivar el corazón con el Evangelio. A corto plazo, nosotros tenemos que pensar, ok, Dios es Dios, yo soy yo. Tengo que obedecer a Dios porque se lo merece y porque es Dios, aunque no me dé ninguna explicación. Pero a largo plazo, Dios envió a su Hijo Jesús a morir, a dejarnos cantidad de explicaciones, de ilustraciones, de milagros que hizo para que nosotros tengamos motivación hasta que Él venga por segunda vez y que podamos realmente confiar y creer en su amor. Que Dios nos ayude a vivir nuestra vida entendiendo su poder transformador. Que realmente podamos entender que necesitamos un avivamiento en nuestra vida
y que este avivamiento no es un resultado milagroso que se muestre, sino que es el Espíritu trabajando en nuestro corazón. Y el corazón es lo único que Dios no va a entrar si no le permitimos entrar. Es lo único. Puede trabajar pues sanando una mano, puede trabajar sanando la ceguera, puede trabajar en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero el corazón es lo único que dice, si tú me dejas entrar, entro, pero si no, aquí me quedo a las puertas esperando y pasando frío. Quiero invitar a Maribel a que pase repartiendo unas tarjetitas. Esto es a modo de compromiso, de culminación de los 10 días de oración. En ellas vais a encontrar 5 nombres. Y bueno, vais a encontrar 5 espacios para poner 5 nombres, ¿vale? Y la idea es que podáis pensar en 5 personas por las que queráis poner en manos de Dios, por las que queráis orar fervientemente y dejar que Dios trabaje en su salud, en su vida espiritual, en su corazón, en cualquier aspecto de su vida, y que podáis realmente comprometeros a orar por estas personas. Muchas veces veía ayer un vídeo que decía, la mayor mentira que hacemos decimos voy a orar por ti. Porque muchas veces se nos olvida, se nos pasa, voy a orar por ti, y luego es como, lo decimos tan a la ligera que luego a veces no oramos por esa persona. Entonces, que podamos cambiar la frase y digamos, voy a orar contigo. Y que de esa forma oremos en ese momento con esa persona y ya está, y queda, y no se nos olvida, aparte de luego seguir orando por ella. Así que os invito a que podamos poner 5 personas por las que queramos entregar a Dios, orar por ellas, tener un momento a solas de oración, y también, si queréis ir a un siguiente nivel, escribirles diciéndoles, estoy orando por ti, acabo de orar por ti, estás en mi lista de oración. Y si queréis, nos lo ponemos en un tablón en casa, esta tarjetita, y vamos poniendo un check en las personas que Dios haya respondido nuestra oración para ellas, ¿vale? Así que poner o pensar en las personas, podéis, si queréis ahora solo poner 1, 2 y luego quedar pensando en las demás y orar por ellas. Vamos a dedicar unos momentitos, unos minutitos para orar por estas personas que tenéis en mente, que habéis puesto en vuestras tarjetas, y oramos por ellas y termino yo con una oración. Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre, por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que Señor nos da la vida eterna y nos permite vivir de acorde a ese sacrificio, dando todo de nuestra parte como agradecimiento a todo lo que tú diste primeramente por nosotros. Queremos, Señor, poner en tus manos nuestras vidas. Queremos que estos 10 días de oración se queden como el principio de una vida de oración. Queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes siempre a depender de este medio tan increíble, espectacular, bonito, pacífico que es la oración, en la que podemos encontrar calma, en la que podemos comunicarnos con ese cielo eterno y infinito que se acerca al ser humano
y que nos muestra su increíble amor y su cuidado por nosotros. Queremos pedirte, Padre, por las personas en las que hemos pensado, que hemos escrito en nuestras tarjetas. Queremos pedirte que tú seas con cada una de ellas, que les hagas sentir que estamos orando por ellas, que las queremos, que las tenemos presentes y que, Señor, puedas obrar un milagro en nuestras vidas. Necesitamos un avivamiento, necesitamos, Señor, que tú te muestres, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que hagas pues de nuestras vidas una fe viviente, un testimonio vivo de en quién hemos creído y de tu amor por la humanidad. Acompáñanos en este sábado y permítenos, Padre, ser transformados por ti y ser de mucho fruto para este mundo que tanto te necesita. Acompáñanos y guárdanos con bien. Te lo pedimos todo por Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues feliz sábado y que pueda ser estos 10 días el inicio de